El 6 de noviembre del año 1844, hablamos de poco más de 8 meses después de la promulgación de la Declaración de Independencia, en República Dominicana se establece la primera Constitución. Una Constitución no es más que un conjunto de normas fundamentales de un Estado que suelen estar de forma escrita normalmente y que marcan la relación entre los tres poderes del Estado y entre esos poderes y los ciudadanos. Entonces, se preguntarán qué tiene que ver esto con el Evangelio o con lo que vamos a tratar hoy. Pues les digo que tiene todo que ver, familia. La Constitución es un conjunto de leyes, de reglas, de normativas. Y es que las leyes han sido parte de nosotros desde la creación. Ustedes saben que Dios le puso leyes al hombre desde tiempos remotos, y aunque el hombre las ha vivido desobedeciendo constantemente, siempre han existido, o sea como sea. Y entrando más en lleno a lo que nos compete, Jesús, desde que inició su ministerio, vino a cambiar todas las reglas del juego. En un mundo donde la condenación, donde los juicios de valor, donde el maltrato, el rechazo, todo eso negativo era el pan de cada día, Jesús fue enviado por Dios para promover exactamente lo contrario. Lo contrario a todo eso que era políticamente correcto. Es aquí donde entra esto que hemos denominado Cristotución, es decir, la Constitución de Cristo o las leyes de Cristo. Es aquí ya donde la Biblia entra en acción, como debe ser. Juan 3:16, ese archiconocido versículo, nos dice de la siguiente manera: pues amó tanto Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En los tiempos de Jesús, donde era tan fácil condenar, Jesús vino para erradicar esa condenación. Aunque Jesús promulgó muchas cosas que debemos tomar en cuenta, muchas de ellas consideradas quizás muy fuertes, porque Jesús no era una papita, señores, tenemos que tenerlo claro, Jesús no era una papita. Pero vamos a puntualizar 3 de ellas, las cuales, si cumplimos, podemos marcar una gran diferencia dentro del reino de Dios. Punto número 1, la promulgación del amor. Jesucristo promulgó el amor mientras estuvo aquí en la tierra. Hasta el más pequeño sabe que en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. A propósito de 10 servicios que tenemos hoy, pues 10 mandamientos que sabemos que Dios le dio a Moisés. Lo que muchos quizás no sepan es que esos 10 se terminaron convirtiendo en 613 mandamientos individuales en el mismo Antiguo Testamento. Oigan bien la cifra: 613. ¿Se imagina lo que significaría recordar 613 mandamientos por separado y además de eso tener que cumplirlos? Así de complicados hemos sido los seres humanos siempre. Y así como nosotros somos complicados, así mismo complicamos las leyes de Dios. Sin embargo, Jesús vino precisamente a hacer simple lo que nosotros hemos vuelto complicado. Y esos 10 mandamientos que se habían convertido en 613, Jesús los resumió solamente en 2. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor Dios nuestro es, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios de manera genuina y a todos los demás. Punto. Esa respuesta de Jesús fue en base a una pregunta hecha por un escriba, el cual coincidió perfectamente con él. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Y cómo después de eso? ¿No hay forma? No hay forma, familia. Y sí, yo sé que puede sonar demasiado fácil. Amar a Dios, a nuestro prójimo y ya, con eso tengo. Una cosa es cómo suene, otra cosa es ponerlo en práctica. Hay muchos factores con los que tenemos que lidiar para poder cumplir esos dos mandatos, comenzando por nosotros mismos y por la dureza de nuestro corazón. Dejar el orgullo, dejar el odio, el rencor, la envidia, la ambición, la falta de tolerancia, el poco aguante, el niño caprichoso que hay dentro nuestro, ¿recuerdan? Todo eso debemos sacarlo de nuestras vidas, porque aún el más pequeño, el más minucioso de esos detalles que mencioné y de todos los que se me quedaron, nos impide manifestar justamente ese amor que Jesús promulgó y que nos manda a tener. Y no quiero decir que seamos débiles, porque lamentablemente se nos ha vendido de que el amor es señal de debilidad. Como dicen por ahí, el que se enamora pierde, o que quien ama suele ser lastimado, maltratado. Y es todo lo contrario, el amor es la más grande muestra de fortaleza que podamos manifestar aún hacia nuestros enemigos. Y voy a este punto importante aquí, porque no solamente es a quien nosotros queramos, a quien nos convenga, a quien nos trate bien para tratarlo de esa manera, no. Aún a los enemigos. Y si todavía hay duda de eso, vamos a Mateo 5 del 43 al 48. ¿Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da a luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Decir que tenemos amor es demasiado fácil. Demostrarlo, y esos son otros 500. Y ponerlo en práctica, todo un desafío. Pero es necesario, y no por imposición, sino porque al pasar el tiempo nos damos cuenta de lo satisfactorio que puede llegar a ser promulgar el amor así como Jesús lo hizo. Punto número 2. La promulgación del perdón. Todos sabemos que el principal motivo por el cual Jesús vino a la tierra y se hizo hombre fue para el perdón de nosotros, los que no lo merecemos ni en lo más mínimo ni siquiera. Jesús fue el promotor por excelencia del perdón en sus 3 años de ministerio. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. En resumidas cuentas, perdonar cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Y ya no voy a hablar de nuestro arrepentimiento ni de nuestra búsqueda del perdón, porque hasta cierto punto es algo obvio. Lo que sí quiero tratar es que si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios, lo vamos a obtener, porque esa brecha entre Dios y nosotros la rompió el propio Jesús en la cruz. Pero eso también es de conocimiento público. El eje de este segundo punto, más que buscar o de pedir perdón, se trata de perdonar. Hay una pregunta retórica que siempre se hace. ¿Qué es más difícil, pedir perdón o pedir permiso? Aunque es una pregunta reflexiva, la respuesta es muy sencilla. Pedir perdón es más difícil. Pero una pregunta más importante que esta entiendo que debería ser: ¿qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? ¿Cuál de las dos vertientes del perdón es más difícil de aplicar? ¿Pedirlo o concederlo? Y no digo que reconocer nuestros errores y pedir perdón por eso sea fácil, porque tampoco lo es. Sin embargo, una cosa es ser el que ofende, otra cosa es ser el ofendido.
quizás uno que otro difiera de mí en esta parte, pero cuando tú lastimas a alguien, tu mente quizás recapacita más rápido que cuando el lastimado eres tú. La herida no duele al que la apuñala, sino al apuñalado. La cicatriz le queda al que recibió esa herida, no a quien la ocasionó. Y claro, hay personas tan encerradas en su orgullo y en su soberbia que tampoco reconocen cuando actúan mal, cuando dañan a alguien, y tampoco piden perdón por eso. Pero aún con todo eso, Jesús nos mandó a perdonar 70 veces 7, como una forma de decir que perdonemos every time, todo el tiempo, y me perdona miles, todo el tiempo. Salomón dijo en Proverbios 17:9: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Ya de una forma más marcada en la TLA dice: quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Justamente hace unos días, una querida amiga de La Romana, Hilary Rijo, que le mando un saludo, compartió una publicación que va como anillo al dedo con este punto. Dice: qué grande se hace el corazón cuando perdona a alguien que jamás se disculpó. Lo voy a repetir porque vale la pena. Qué grande se hace el corazón cuando perdona a alguien que jamás se disculpó. Si te piden perdón, perdona. Si no te piden perdón, perdona. Si te siguen haciendo daño, perdona. Perdona por 2 razones. La primera, porque Dios lo hizo en nosotros a través de su Hijo. Y la segunda, porque la paz que ocasiona el implementar el perdón, familia, quien lo ha practicado debe saberlo, incluso hasta mejor que yo, no tiene comparación. Perdona. Punto número 3, la promulgación de la igualdad. No quiero que vayan a confundir o a tergiversar esta parte. Quiero que me permitan avanzar, por favor, familia. Algo que todos sabemos, pero que nunca está de más recalcar, es que a Jesús se le cuestionaba por todo. Pero uno de los puntos que más se le cuestionaba era por qué se juntaba con todo tipo de personas. Tal como lo vemos al comienzo de Lucas 15. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas, a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Probablemente los fariseos pensaban que Jesús no se daría cuenta de lo que ellos estaban diciendo, de lo que estaban murmurando, o en su defecto que simplemente se quedaría callado, aguantando ese fuego. Pero como dije al principio, Jesús no era una papita, por tanto no fue así. Al oír esto, Jesús les puso este ejemplo: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. ¡Boom! El grupo de los fariseos era un anillo. Solamente se mezclaban entre ellos, creyendo que eran más santos que los demás. Y como dijo la semana pasada en el mensaje En fin la hipocresía, muchas prácticas del fariseísmo siguen vigentes dentro de la iglesia en el siglo XXI. Y no lo digo con intenciones de criticar, de ofender a nadie, ni de llamar a nadie fariseo, porque de ser así yo también me convertiré en uno. Digo esto porque en el fondo me duele. Me duele que la iglesia que Dios constituyó, a propósito de la constitución, ¿verdad? Me duele que la iglesia que Dios constituyó siga haciendo acepción de personas, teniendo favoritismo, beneficiando a un grupito y excluyendo a otro. Lamentablemente la pandemia ha hecho que esto dentro de los templos se aumente, lamentablemente, esta práctica, pero ya profundicé más sobre eso en el mensaje término medio, que también les invito a buscar más adelante. Lo cierto es que a Jesús no le importó juntarse ni con enfermos, ni con leprosos, ni con prostitutas,
ni con mujeres y hombres considerados de dudosa reputación, como acabamos de leer. ¿Todo por qué? Porque los amaba de la misma manera en que Dios nos ama a todos, y porque para el Maestro todos somos iguales. Y no solo era que no le importaba andar con esa clase de personas, sino, y foco aquí por favor, que tampoco le importaba lo que pensaran de él por esa razón. Porque no es solamente que no le preocupaba andar con esa persona que lo necesitaba más que nadie, sino que no pensaba en el qué dirán, en lo que diga la gente. Yo estoy más seguro que si Jesús viniera a la tierra en estos tiempos, se juntaría con prostitutas, homosexuales, lesbianas, transexuales, adictos al alcohol, al cigarrillo, a las sustancias ilícitas, al sexo, que también es una adicción, para que no se vayan a impresionar, delincuentes, asesinos, enfermos, incluso hasta personas infectadas del COVID-19, que es lo más grande en estos tiempos. Y si sigo la lista, no termino nunca, mi gente. Porque Jesús vino a mostrar los 3 puntos que estamos abordando: que a todos nos ama por igual, que todos podemos recibir perdón y que ante Dios todos somos iguales, no hay acepción de personas. Y es cierto que Dios aborrece al pecado, lo dice la misma Biblia, pero Él ama a los pecadores. Y está de más decir que eso tampoco nos otorga permiso para pecar, pero por cometer errores no hay razón para sentirnos menos que los demás. Y por creer que no los cometemos, eso tampoco nos da derecho a sentirnos superiores a otros. Negativo eso. En Cristo no hay títulos, no hay cargos, no hay posición, no hay pirámides, no hay superioridad ni poder que valga, porque Cristo murió por absolutamente todos. Y si pudiéramos agregar un 4º punto, sería ese, que Jesús promulgó la unidad. En Jesús todos somos uno. Así que vamos a dejar atrás el ego, vamos a dejar atrás la superioridad que nos da quizás creer que porque tengamos un título, tal posición, que porque seamos líderes, que seamos pastores, que seamos lo que sea, eso nos da derecho a sentirnos más que otros. Porque Jesús fue el primero que se humilló y que se hizo menos que los demás, justamente para inculcar esa clase de valores y de enseñanzas en sus 3 años de ministerio. Esa es la iglesia que Dios constituyó. Esas son las leyes que Jesucristo constituyó cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a orar. Acompáñame en oración en este momento. A ti que te has sentido afligido, que te has sentido menos que los demás, que se te ha complicado perdonar, que se te ha complicado expresar el amor. Acompáñame. Señor, gracias por este momento. Gracias por este mensaje, Señor, que como siempre proviene de ti, como siempre proviene de lo más profundo de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo esto, a que no nos falte amor, a que no nos falte intenciones de perdonar, nos hagan lo que nos hagan, Señor, no importa. Ayúdanos a practicar el perdón como tu Hijo lo hizo aquí en la tierra y como tú mismo, Señor, a través de Él, lo pusiste en práctica con su sacrificio, Señor, para librarnos del cautiverio, de la esclavitud. Y ayúdanos, Señor, a no hacer acepción de personas, a tener como convicción de que todos ante ti somos iguales, los que son más y los que son menos que nosotros. Todos somos iguales y queremos que tú nos ayudes a promover esa unidad que tanta falta hace en tu reino, que tanta falta hace en el mundo en general, Señor. Que sea tú humillando a las autoridades, que sea tú postrando, Señor, a aquellos que tengan rangos más altos que los demás, que les ayudes a entender que solo por ti es que están ahí, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás rompiendo en este momento. Queremos pedirte que tú te glorifiques como siempre lo haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, la invitación para que nos escriba por cualquier vía
Si sientes que necesitas oración, que necesitas ayuda, que necesitas un consejo, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y cuentas con muchas personas para que puedas sentirte bien, para que esa falta de amor que quizás tengas se acabe por completo. Tú no estás solo, no estás sola. Nos puedes escribir, estamos contigo, estamos para ti. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a todos los que escucharon este mensaje y que de verdad haya sido de bendición esto que desde lo más profundo del corazón de Dios puso en nosotros en este día.